Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Hola David Hola Jerónimo, buena tarde, buenas tardes para todos y para todas. y bienvenidos y bienvenidas a esta serie de webinars de ICERS. ICERS, como muchos de vosotros sabéis, es una fundación con base en Barcelona que desde hace 15 años trabaja alrededor de los retos y las oportunidades que surgen del fenómeno de la globalización de las medicinas tradicionales indígenas. Como sabéis, en las últimas décadas, una serie de plantas como la ayahuasca o el iboga han salido de sus lugares de origen y su uso se está globalizando. Y bueno, para decirlo de forma muy rápida, en ICERS intentamos que estos procesos sean lo más beneficiosos y lo menos perjudiciales posible, este proceso de globalización. Entonces, ¿qué es un hecho? Entonces, bueno, estamos haciendo una serie de webinars donde tratamos distintos aspectos del trabajo de la fundación que nos parece que son de interés para la comunidad. El mes pasado hicimos un webinar sobre el trabajo de defensa legal que hace el ADF, el Ayahuasca Defense Fund, que es un programa de ICERS que da apoyo a gente que se encuentra en dificultades legales por trabajar con plantas. Y bueno, escuchamos dos casos muy duros de personas que tuvieron que pasar por cárcel preventiva en México y a las que afortunadamente pudimos ayudar a través del trabajo de la DF a que la cosa no fuera a más. Pero bueno, si os interesa, vamos a poner en el chat los enlaces del webinar del mes pasado y lo podéis ver ahí. Y este mes queremos hablar de otro tema sobre el que hacemos mucho trabajo en ICERS, que es la seguridad en el trabajo con plantas y sobre todo cómo aumentar la seguridad en el trabajo con plantas, en este caso la ayahuasca. En ICERS hay básicamente dos aspectos sobre los que trabajamos en la seguridad del trabajo con plantas. Uno tiene que ver con la intervención y con el tratamiento, es decir, con lo que muchas veces ocurre después de que haya habido problemas. Y hacemos esto mayormente a través de nuestro centro de apoyo, el Faro, que en los últimos 10 años ha atendido de forma gratuita más de 2.000 casos de personas que necesitaban o apoyo con la integración o estaban teniendo algún tipo de crisis relacionada con una experiencia con plantas o habían escrito porque tenían dudas sobre interacciones entre fármacos y tratamientos médicos y el trabajo con plantas. Y os vamos a poner también, si os interesa este servicio, el enlace en el chat. Entonces, esta es una primera parte que tiene que ver con la intervención y con el tratamiento. Y hay una segunda parte del trabajo que tiene que ver con la prevención y con la educación. Es decir, mayormente con lo que ocurre antes, aumentar la seguridad antes para evitar que ocurran problemas o que ocurran daños en primer lugar, ¿no? Entonces, para ello hemos hecho un trabajo muy largo directamente con la gente que tiene conocimiento del tema, con facilitadores, con organizadores a través de reuniones de seguridad. Hemos desarrollado guías de mejores prácticas que ha publicado, por ejemplo, la Generalitat. Hemos apoyado en procesos de desarrollo de códigos éticos para facilitadores y también otros recursos, cuestionarios de salud, consentimientos informados. En fin, hemos ido viendo cuáles son las necesidades de la comunidad. Hemos estado interactuando con muchísima gente y después de varios años trabajando en conversación con cientos de guías, de facilitadores, de cuidadores, pero también de investigadores, de psicólogos, de médicos, de participantes y de pacientes, hemos compilado todo esto en un curso sobre mejores prácticas para reducir los riesgos y aumentar la seguridad y la ética en el trabajo ceremonial con plantas. Este es un curso que no es un curso para aprender a dirigir o a llevar sesiones de plantas, sino para gente que ya está trabajando en estos temas y lo que quiere es incrementar, mejorar su seguridad. Este es el cuarto año, el curso cumple este año 4 años. Han pasado ya más de 500 estudiantes por el curso y os vamos también a poner el enlace en el chat por si esto es de vuestro interés. Em, Hemos pensado, bueno, vamos a hacer una pequeña presentación. Veo que hay 42 personas asistiendo. Eh,
nos gustaría si pudierais escribir en el chat simplemente vuestro nombre y desde dónde estáis conectando. David y yo nos vamos a presentar también mientras tanto, pero vamos a estar atentos a lo que viene en el chat. Pero quería pediros simplemente podéis escribir vuestro nombre y desde dónde os estáis conectando. Y bueno, yo me llamo Jerónimo y estoy en Ibiza. Y David se llama David y está en Barcelona. Y normalmente nos presentamos, yo me presento y David se presenta, pero hemos pensado que igual sería más interesante si lo hiciéramos al revés. Entonces yo voy a presentar a David y David me va a presentar a mí. Y mientras tanto, esperemos que en el chat vayan llegando estos comentarios. Y bueno, voy a empezar yo. David es psicólogo colombiano. Nos conocemos desde hace casi 10 años, llevamos trabajando por lo menos juntos, por lo menos 8. Es uno de los profesores junto conmigo en el curso IA Safety. Y yo diría, o lo que le digo a la gente sobre David, es que tiene uno de los em, combinación de habilidades y de experiencia que se ve muy, muy poco, que es muy difícil de encontrar, que es que tiene, por un lado, experiencia muy larga de más de 15 años como psicólogo clínico, haciendo pues lo que se entiende como terapia hablada. Y al mismo tiempo y en paralelo con eso tiene un proceso de aprendizaje de la medicina tradicional y de las plantas tradicionales que es igual de largo a su proceso con, bueno, con las herramientas occidentales como es la psicología. Y es la combinación de estas dos cosas lo que viene, todos los aportes que vienen de la psicología occidental con todos los aportes que vienen de la medicina tradicional y este encaje a veces fácil y a veces difícil de estos dos mundos donde yo creo, como digo, que David tiene es difícil encontrar gente que tenga tanta experiencia en estas dos cosas al mismo tiempo. Bueno, gracias por tus palabras, por tu presentación. Yo les voy a presentar a Jerónimo. Jerónimo es director de proyectos en ICERS, director de programas en ICERS. Jerónimo ha trabajado y ha escrito en 4 documentales que hablan del encuentro entre Occidente y el mundo indígena. Ha viajado extensamente por Sudamérica, ha hecho una investigación directa y en primera mano sobre ayahuasca muy amplia, digamos, conociendo y estudiando maneras muy distintas de acercarse a la ayahuasca en culturas muy distintas, en ambientes muy distintos, en países muy distintos, siempre con una actitud muy abierta, que es poco común en este mundo. Y una cosa que yo admiro y respeto mucho de Jerónimo es que tiene un compromiso muy largo y desde hace muchos años por ayudar a que las plantas, lo que nosotros llamamos plantas maestras, eh, se integren a nuestro mundo, al mundo occidental moderno, de una manera más segura, más ética y más responsable para todos. Y ese compromiso que él tiene con lo que podríamos llamar como un buen uso o un uso correcto de las plantas en nuestro mundo, pues lo ha llevado a una multitud de proyectos con facilitadores en distintos países que involucran desde informes científicos, legales y políticos con respecto al buen uso de las plantas hasta seminarios para desarrollar habilidades en reducción de riesgos dirigidos a facilitadores, hasta el curso de Aya Safety que les estaba mencionando Jerónimo. En fin, todo un largo camino de muchos años al servicio de el buen trabajo con las plantas en nuestra sociedad. Así pues, este es Jerónimo y pues es un ser humano capaz de comprender y de respetar tanto el trabajo de un científico en un laboratorio en Estados Unidos, como las palabras de un curandero en el medio de la selva, y es capaz de que estas dos miradas convivan entre sí y se escuchen la una a la otra y desde un lugar de respeto por ambos saberes. Entonces, pues juntos hemos venido trabajando en esta dirección y hemos ido desarrollando pues una serie
de ideas y de técnicas también y de recursos dirigidos a específicamente facilitadores de sesiones de ayahuasca fuera de los contextos nativos. Sobre eso se trata el curso que los dos damos y bueno, parte de estas ideas y de estos entendimientos van a estar presentes hoy en la conversación que vamos a tener. Muchas gracias, David. Qué bonito. Es mucho mejor que te presente otros, te dicen cosas mucho Sí. más bonitas. Bueno, veo aquí gente de Valencia, de Francia, de Nueva York, de Ámsterdam, em, de Brasil, de Ecuador, increíble, italianos en Valencia, desde Barcelona, Ámsterdam, Albuquerque, Nuevo México, Rosario, Argentina, Holanda, Barcelona, Holanda, Arabia Saudí y Chile, Cataluña, increíble, en solo 44 personas. Cuánta variedad. Suecia. Bueno, bienvenidos y bienvenidos todas. Gracias por atender. Em, También debo decir que estamos David y yo hablando, pero detrás del escenario están Marta y Kiko de ICES también, que están apoyando con toda la parte técnica y ocupándose del chat y de la gestión del chat y las preguntas. Y también está Nuria, que es la que está haciendo la traducción simultánea al inglés para que los que no habláis español podáis entender. Entonces, gracias a todos. Hechas las presentaciones de todo, vamos a entrar al tema propiamente dicho. Em, bueno, lo primero que diría es que el tema de la seguridad en las sesiones de ayahuasca es tremendamente amplio. Eh, David y yo hemos hecho un curso de 6 meses y todavía nos quedamos cortos, pero abarcan un montón de cosas, desde las interacciones con medicamentos hasta las experiencias desbordantes, las interpretaciones arriesgadas de lo que te dice la ayahuasca, las relaciones problemáticas entre facilitadores y participantes, y estoy seguro, David, que a ti se te ocurren unas cuantas más. Sí, los abusos de poder, las cuestiones alrededor del dinero, las cuestiones alrededor de la sexualidad entre los participantes y los facilitadores, eh, las cuestiones alrededor de los mensajes que vienen de la planta y cuando la planta a veces parece que predice el futuro, le dice a la gente qué debe hacer, las dinámicas sectarias, lo que los psicólogos llaman transferencia y contratransferencia, los pacientes frágiles con adicciones, con depresión que toman ayahuasca, la selección de las personas, la integración, o sea, es un tema que da para años de estudio, o sea, nosotros lo seguimos estudiando y seguimos aprendiendo. Y bueno, como Jerónimo les decía, nosotros hemos dado un curso de 6 meses, damos un curso de 6 meses y se queda limitado. Ahí cubrimos las bases de la seguridad y de las buenas prácticas. Es un tema muy amplio porque la ayahuasca pues es muy compleja, no es para nada simple y lo que pasa en una sesión de ayahuasca es extremadamente complejo. Y lo venimos estudiando y venimos recopilando conocimiento de distintas fuentes porque hay distintos aspectos de un ser humano que se pone en juego ahí. Entonces venimos colaborando con científicos, con psicólogos, con psiquiatras, con guías de ayahuasca, con participantes de sesiones de ayahuasca, este, en fin, indagando en cuáles son las mejores prácticas y qué ayuda a reducir los problemas, qué ayuda a maximizar los beneficios y cómo aterrizar esas ideas en la práctica de una manera que sea simple y que no complique innecesariamente la vida de los participantes ni de los facilitadores, porque entendemos que la mayor parte de la gente pues no trabaja en un hospital de lujo con muchos recursos, sino que necesita eh, pues practicidad. Así que bueno, pues en parte nos dedicamos a eso, a recolectar conocimientos sobre cómo hacer que esto vaya de la mejor manera posible y a diseminar ese conocimiento a través del curso y los seminarios y espacios como este. Exacto, gracias, David. Entonces, siendo un tema así de amplio y siendo este un webinar sobre seguridad que va a durar básicamente una hora,
tuvimos una duda de, bueno, de todo lo que podemos hablar, ¿de qué vamos a hablar? Porque podríamos hablar de tantas cosas durante horas. De hecho, pues como digo, en el curso hablamos de ello durante 6 meses. Entonces, lo que hemos hecho ha sido simplemente una selección de algunos temas de que se hablan en el curso y Kiko va ahora a lanzar una votación en Zoom y vamos a dejar que seáis vosotros, los asistentes, los que votéis cuáles son los temas que más os interesa que discutamos o que hablemos durante el tiempo que nos queda, los 45 minutos que nos queda. Entonces, por favor, si podéis, acá creo que os acaba de aparecer el cuestionario, si podéis votar un tema, un riesgo para participantes y un riesgo para guías, son dos preguntas. Podéis responder cuál es el tema de lo que hay ahí que más os interesa. Vamos a recopilar las respuestas y lo más votado es el tema sobre el que David y yo vamos a hablar en el tiempo que nos queda. También quiero deciros que mientras hablamos hay un botón adicional que se llama preguntas y respuestas en Zoom, donde si surgen preguntas adicionales que queréis hacernos, podéis hacerlas allí y se recopilarán y Marta Kiko nos las van a pasar y al final de la charla tendremos un poquito más de tiempo para tener unas preguntas un poco más abiertas. Entonces, ahora lo siguiente, por favor, deberíais haber visto todos el cuestionario. Si podéis ir respondiendo cuáles las preguntas que más os interesan o más os gustaría hablar. Y en cuanto tengamos la votación de todo el mundo, eh, podemos empezar. Entonces, diré un poco sobre los temas. Veis que la primera pregunta es sobre riesgos para participantes y la segunda sobre riesgos para guías. Los riesgos para participantes son más amplios, pero hemos elegido algunos de los más comunes. Uno tiene que ver con las malas interpretaciones de lo que la ayahuasca dice, ¿no? Las interpretaciones arriesgadas o riesgosas. La segunda tiene que ver con efectos que son demasiado fuertes. La tercera tiene que ver con participantes que llegan con adicciones o con participantes que llegan con trauma o participantes que llegan con narcisismo, esto es preexistente a la ayahuasca y llegan a la ayahuasca con estas condiciones. Y todos estos representan perfiles de riesgo particular en combinación con la ayahuasca. Y luego están los riesgos para los riesgos no para la gente que toma ayahuasca, sino para la gente que convida, la gente que organiza sesiones. Y estos tienen que ver con, o hemos elegido, hay más, pero hemos elegido los clásicos, ¿no? El sexo y las relaciones íntimas, el dinero, el poder y la evasión espiritual o el bypass espiritual. Em, no sé, Kiko, ¿qué tal vamos en votaciones? ¿Tenemos ya algunos resultados? Sí, tenemos de momento 77% de la gente ha participado y tenemos especial interés en la primera pregunta sobre participantes vulnerables trauma y en Ujú. cuanto a la segunda pregunta sobre evasión espiritual. Muy bien, estupendo, muchísimas gracias, Kiko. Pues tenemos una media hora, ¿no? Yo creo que puede ser 15 y 15. Y te voy a dejar a David que empieces con el tema de trauma si quieres que como psicólogo y yo sigo un poco. Bueno, vale, gracias. Pues habría mucho que hablar sobre el tema de trauma y ayahuasca, particularmente porque vivimos, por un lado, en un mundo donde hay muchas fuentes de trauma, o sea, hay muchas fuentes de violencia, hay muchas fuentes de eh, daño severo, hay muchas fuentes de agresión grave que cualquiera de nosotros puede vivir. Y por el otro lado, pues porque vivimos en lo que llaman la cultura del trauma, lo que quiere decir que muchas cosas que le pasan a un ser humano son leídas como fruto de algún tipo de trauma consciente o no consciente. Es decir, mucha gente piensa que lo que le pasa en la vida viene de un trauma, sea o no sea necesariamente es el origen del sufrimiento.
Entonces, pues empieza a ser común que también se disemine una narrativa según la cual la ayahuasca es una muy buena herramienta para tratar el trauma. Y uno de hecho encuentra en distintos espacios de retiro que mucha gente se va a tomar ayahuasca con la expectativa de que la ayahuasca de alguna manera resuelva o aligere el trauma, ¿no? O los síntomas que produce el trauma. Este, y eso es una especie como de espada de doble filo, porque por una parte, pues hay mucha gente que reporta que al tomar ayahuasca, revive la situación que le generó el trauma, pero lo revive de una manera en la que gradualmente va procesando o reprocesando la experiencia de trauma de una manera que es más constructiva, más sana, más optimista, con alivio, Más como adulta. cuando uno ve, ¿quieres decir algo, Jero? ¿No? Nada, más adulta también, ¿no? Más madura. Más adulta, más madura, con un marco de referencia más amplio, y entonces eso termina siendo una gran ayuda, e incluso muchas personas al reprocesar el trauma, tienen acceso a alguna especie de perspectiva espiritual que les ayuda a entender eso que originalmente solamente era un sufrimiento masivo y sin sentido dentro de una lente más amplia y más colorida, y entonces pues la escena queda integrada de una manera mucho menos complicada dentro de su mundo, dentro de la historia de su vida, ¿no? Eh, entonces eso puede pasar algunas veces, pero lo que pasa es que también en otros casos la persona simplemente revive el trauma de una manera que resulta desbordante, prematura y demasiado intensa. Entonces se puede producir lo que la gente que trabaja con trauma llama retraumatización. Retraumatización es que vuelves a la escena del trauma, pero en vez de que salgas mejor, sales peor, porque te contactas con un material psicológico o emocional que es demasiado intenso y demasiado pronto. La gente que trabaja con trauma, que digamos profesionalmente se dedica a trabajar con el trauma, pues es muy cauta con el tiempo y con la intensidad. Te van llevando poquito a poquito a que tú te encuentres con el nivel de intensidad que tú puedes digerir internamente. Porque saben que si te enfrentan a algo demasiado fuerte, te va a hacer daño en vez de hacer bien. Entonces, entre la gente que trabaja con ayahuasca, a veces hay una creencia y es que la sabiduría o la inteligencia de la ayahuasca por sí misma va a regular esta intensidad y a darle a cada uno lo que la persona es capaz de procesar. Y eso hasta cierto punto es verdad, pero en muchos casos nos encontramos con que no es absoluto. Porque pues está la inteligencia de la ayahuasca, pero también está la inteligencia o ignorancia o los límites de los facilitadores y los participantes. Entonces no es la única inteligencia en juego ahí. Entonces hay mucha gente que toma ayahuasca, revive el trauma, la experiencia es brutal, es terrible, es muy dolorosa y sale con más síntomas que con los síntomas con los que empezó la ceremonia o la serie de ceremonias. Entonces, pues es una cuestión a la que hay que acercarse con mucha prudencia y con mucha cautela. Y hay que ir muy poco a poco y hay que evaluar primero la persona, a ver si la persona realmente está en condiciones de tomar ayahuasca para tratar su trauma, porque no todo el mundo tiene la estructura ni el tipo de organización psicológica necesario para acercarse a la ayahuasca para procesar un trauma. Entonces es una de las cosas que podríamos decir entre mil más. Yo tuve un trauma que se generó en una sesión de ayahuasca porque entró la policía mientras tomábamos ayahuasca y estábamos todos con una mareación muy alta, y la policía entró y nos apuntó con armas, en fin, fue toda una situación muy difícil, quedamos muy afectados, y cuando yo recurrí a la ayahuasca para tratar mi propio trauma, me tomó un año de tratamiento con ayahuasca muy continuo, ir procesando la situación, y finalmente solo la intervención de un médico tradicional fue lo que me ayudó a terminar de, de terminar de elaborar el trauma. Entonces la otra cosa es que no es una cosa
que pase de un día para el otro. No es que en una noche de ayahuasca te cures de tu trauma, porque es un proceso que normalmente toma mucho tiempo y mucho trabajo y mucha pericia por parte del facilitador. No todo facilitador tampoco es capaz de conducir una curación del trauma a través de la ayahuasca. Sí, eso es lo que se me ocurre así como rápidamente al respecto al tema. Sí, gracias. Yo voy a sacar un par de aspectos más que salen también en el curso. Uno tiene que ver con, un debate que ocurre dentro de la propia psicología y entre los propios psicólogos de, bueno, qué es el trauma y qué no es el trauma y cuáles son los límites, y sobre todo con una popularización que ha habido del concepto de trauma, donde se aplica a cosas que no estaban en la definición original. Digamos que parte de la definición original de trauma era una experiencia que una persona vive donde se siente en peligro, su integridad física, su vida o su integridad psicológica está en grave peligro. Y eso, ese miedo, ese shock, esa posibilidad de morirse o esa sensación de que te puedes morir, es lo que se llama trauma, y es diferente de otros momentos incómodos, difíciles, humillantes, que se pueden tener en la vida, pero que no son, en la definición estricta del término, necesariamente traumáticos. Es decir, que, por ejemplo, pues en fin, todo tipo de situaciones humillantes o incómodas que se viven durante la vida, ¿no? Esta es una parte de lo que ha habido una especie de popularización del concepto del trauma, donde que no está mal en sí mismo hasta que se hace al revés. Es decir, una cosa es que una persona beba ayahuasca y se dé cuenta que una experiencia que tuvo le afectó muchísimo y ha sido muy difícil. Y otra cosa muy distinta es que una persona vaya a tomar ayahuasca y se le diga, eh, no sabes que tienes un trauma, pero lo vamos a encontrar, o se piense que los problemas que está teniendo porque no encuentra trabajo, porque no puede tener relaciones o tal, esto se debe a algo que pasó en su infancia, en su desarrollo, y que esto fue una cosa traumática, y hasta que no se encuentre esta cosa traumática, no se va a poder resolver el problema. Es decir, es cierto que se pueden vivir ciertas cosas en la infancia que son traumáticas y que después se convierten en problema, pero cuando uno se acerca a la gente pensando, bueno, vamos a encontrar qué es lo que ocurrió en tu infancia, está creando unas condiciones y una predisposición, especialmente dada la sugestibilidad que abre la ayahuasca, que puede ser peligroso. Lo peligroso es hacer las cosas al revés. Es decir, de atrás hacia adelante en vez de en el camino que siguen. Me acuerdo eh, de un ejemplo que dio Mark de esto, hablando también del bypass espiritual. Tú has contado precisamente la historia donde, como muchas personas, parte de resolver estas cuestiones, o cuando se resuelven estas cuestiones traumáticas, se alcanza una especie em, de conocimiento de sentido espiritual, en el que, a pesar de lo terrible que fue esta experiencia, de alguna manera esta experiencia ha sido clave en su vida. No serían quien son sin esta experiencia, y algunas personas pueden incluso llegar, después de mucho trabajo personal, a una especie de paz, incluso agradecimiento con la experiencia que tuvieron, siendo una experiencia terrible, ¿no? Esto es un hecho, esto ha ocurrido, no a todo el mundo, pero ha ocurrido a algunas personas. Ahora, esto es muy distinto de tomar a una persona a la que le ha ocurrido algo terrible y decirle, no estás viendo la lección que hay para ti en esto y deberías estar agradecido de que esto te ocurrió. Esto es trabajar las cosas al revés. Eso es empezar por el final. Y eso bueno, hay toda una serie de cuestiones problemáticas, ¿no? Alrededor de eso. Sobre todo cuando uno va buscando traumas de nuevo, cuando se está trabajando el problema al revés. Y luego la otra cosa que mencionaría de pasada y que sale mucho es un fenómeno que es poco común, pero es recurrente, y es un fenómeno donde hay mucha posibilidad, mucho riesgo de daños. Y esto es las personas que toman ayahuasca y de repente recuerdan experiencias traumáticas o de abusos que pasaron en el pasado y que no recordaban antes de tomar ayahuasca. De repente recuerdan algo. Y esta persona
un abuso, y entonces esta persona muy alarmada por lo que acaba de vivir, se acerca al facilitador, al guía y le dice, la ayahuasca me ha dicho que cuando fui joven, tal y cual persona abusó sexualmente de mí. ¿Es verdad? Y ahí solo hay una respuesta correcta. Y esto es algo de lo que hablamos mucho en el curso. Y la respuesta correcta es, no lo sé. No lo sé, a veces estas cosas ocurren con la ayahuasca, pero conozco una persona que es experta en lidiar con este tipo de cosas y te voy a poner en contacto con ella para que hables con ella. Mientras tanto, no te preocupes, qué tal estás, qué tal el resto. ¿Por qué esta es la única respuesta correcta? Porque si tenemos ejemplos de las dos historias. Tenemos ejemplos de gente que recuerda cosas durante la ayahuasca y eran verdad. Y tenemos ejemplos de gente que recuerda cosas durante la ayahuasca y al final no era verdad y se comprobó que no era verdad. Y hay múltiples ejemplos de las dos. Entonces, sabemos que ambas cosas ocurren en la ayahuasca. A veces personas recuerdan cuestiones que eran verdad y a veces las personas recuerdan cuestiones que no son verdad. Y a veces la gente recuerda cuestiones que no se puede saber si son verdad o no, porque ha pasado mucho tiempo, esa persona ya no está ahí, por muchas razones no es comprobable, ¿no? Entonces, en esta situación donde no es fácil saber qué es lo que ha pasado, ocurren peligros en todas las direcciones. Si un facilitador, alguien viene al facilitador y dice, ¿es esto verdad? Y el facilitador le dice, probablemente lo sea, todo lo que la ayahuasca te muestra es verdad y luego resulta que no es verdad, se va a haber creado un daño a esa persona y a otros involucrados que pueden ser inocentes. Si el facilitador le dice a la persona, a veces esto ocurre con la ayahuasca, pero normalmente no es verdad, ¿no? Y luego resulta que sí que es verdad, se están haciendo otro tipo de daños. Y como es tan difícil de saber esto, incluso para los expertos en este campo, nosotros recomendamos que por precaución la respuesta que se dé es esta. Sí, yo estaba pensando también en un par de cosas. Una es, antes de que pasemos a la próxima pregunta, comparto un par de cosas brevemente. Una cosa es diferente si alguien tiene un trauma que procesar, pero además tiene, por ejemplo, algún tipo de dificultad en el sentido de alguna estructura psicótica o bipolaridad o algún tipo de trastorno psicológico además del trauma. Entonces, si no haces un buen proceso de selección de los participantes y si no tienes eso en cuenta, y le das ayahuasca a una persona que tiene una fragilidad previa de este tipo, estás poniendo a la persona en riesgo, porque lo que hay ahí no solamente es un trauma, sino que hay ahí una red de dificultades, por así decirlo, que necesitan ser identificadas para no poner al otro en riesgo. Y lo otro es que la ayahuasca muchas veces produce una hipersensibilización durante la ceremonia y que a veces dura un tiempo después de la ceremonia. Entonces, pues la ayahuasca, los curanderos dicen que el cuerpo energético y el cuerpo psicológico también se abre, se vuelve poroso para que la planta pueda entrar profundamente en la persona y pueda trabajar y luego pues limpiar o desintoxicar lo que es necesario limpiar o desintoxicar y integrar lo que es positivo y luego el cuerpo se vuelve a cerrar. Digamos, psicológicamente uno podría decir que el psiquismo se abre temporalmente, se vuelve más abierto, más sugestionable también. En el mejor de los casos entran, digamos, mensajes positivos, se desintoxica y luego se vuelve a cerrar. Pero pues eso también abre todas las posibilidades para un trauma, que es lo que intentaba decir de otro modo, ¿no? Es decir, una mala sesión de ayahuasca puede ser muy traumática. No solamente porque se reprocese algo demasiado intenso, demasiado rápido, sino porque un abuso dentro de una sesión de ayahuasca, una toma de poder dentro de una sesión de ayahuasca, un contacto sexual dentro de una sesión de ayahuasca o algún tipo de transmisión de algún mensaje ideológico, toma de poder, ¿no? En el sentido de decirle al otro lo que el otro debe o no hacer con su vida, pues puede ser muy destructivo para la persona que lo vive.
Así que bueno, esa es una de las otras cuestiones que normalmente tendemos a prestarle mucha atención porque así como la ayahuasca puede hacer muchísimo bien y ayudar muchísimo, como es tan poderosa y tan potente, si no recurrimos a ella con el mayor cuidado y estudiando mucho lo que hacemos, pues podemos hacer daño también. Sí, y esto tiene que ver mucho con una cuestión que surge mucho durante el curso, donde se nos hacen preguntas del tipo, ¿una persona con diabetes puede tomar ayahuasca? ¿Una persona con problemas del corazón puede tomar ayahuasca? ¿Una persona bipolar que está medicada puede tomar ayahuasca? Una persona... Y hay unas pocas, etcétera, ¿no? Una persona con trauma, una persona con... Hay unas pocas veces donde la respuesta es claramente no, o sea, hay unas incompatibilidades muy claras, pero muchas de las otras veces la pregunta es depende. Y la pregunta es la pregunta equivocada, o sea, la cuestión no es si una pregunta una persona con diabetes, por ejemplo, puede tomar ayahuasca. La pregunta que el facilitador debe hacerse es, ¿estoy yo preparado para gestionar una crisis de hipoglucemia en una persona? Porque si uno está preparado para lidiar con lo que puede pasar cuando hay un exceso de azúcar en la sangre en un diabético, pues entonces pues no es problema. Pero si uno no está preparado, entonces sí es problema. Entonces la cuestión tiene que ver con los límites del conocimiento del curandero. La cuestión no es si se puede mezclar la ayahuasca con tal cosa o tal condición. La cuestión es yo como curandero, como facilitador, estoy preparado para apoyar a esta persona si esto se tuerce. O sea, sé cómo gestionar un caso de un ataque maníaco en un bipolar. Tengo amigos, tengo soporte, tengo formas de encontrar medicación y psiquiatras, porque entonces es posible que se pueda combinar y de hecho, pues en entornos psiquiátricos se combina y se ha combinado, ¿no? Pero la pregunta siempre tiene que ver no es si la ayahuasca puede ayudar a la gente con la trauma o sus adicciones o no, sino si la persona, el facilitador, está cómodo y está tomando una decisión realista de que ellos son capaces de sostener los problemas que pueden emerger en esta persona y ayudarla adecuadamente. Y eso tiene todo que ver no con la ayahuasca, que también, sino con la preparación de cada facilitador o facilitadora. Si uno se mueve simplemente dentro de los límites de lo que sabe, se evitan muchos de los problemas que pueden venir. Y esto es siempre contextual y siempre depende, ¿no? Es un encuentro entre estas cosas. Ciertamente, Mm. hay un psicólogo español que se llama Manuel Villescusa, que en la Conferencia Internacional de Ayahuasca presentó una ponencia sobre ayahuasca y trauma, y él habla en su ponencia sobre los aspectos más benignos del trabajo sobre el trauma a partir de la ayahuasca. Vamos a copiar el link de la conferencia acá en el chat para que ustedes lo vean y conozcan otros aspectos de este trabajo. Sí, sí, también desafortunadamente hablar de seguridad muchas veces es hablar de lo que pasa cuando las cosas van mal, y no de todas las cosas maravillosas y estupendas y sanadoras que mayormente ocurren alrededor de estas plantas. Pero yo creo, si quieres, David, vamos a pasar, tenemos como 10 minutos a la cuestión del bypass espiritual. Igual puedes empezar tú, ya que también estará tu tema en el curso. Sí, ya les vamos a copiar el enlace. Bypass espiritual es un atajo, ¿no? Es usar una práctica o una creencia espiritual como una especie de atajo para evitar algo que es doloroso o conflictivo o difícil. Entonces la metáfora que a mí más me gusta sobre eso es cuando una persona tiene que hacer un viaje a través del desierto. Y es un viaje que toma tiempo, es difícil, hace calor, normalmente no hay mucha agua, etcétera, ¿no? Y entonces el spiritual bypass o la evasión espiritual sería una especie de globo o helicóptero en el que tú te subes y esperas que el globo te haga cruzar el desierto y simplemente aterrizar del otro lado y evitarte todas las molestias del viaje. Entonces, bueno, ¿qué sería el desierto? Pues el desierto es la depresión o la separación o la pérdida de un ser querido o el despido de un trabajo, cualquier situación difícil que cualquiera de nosotros puede enfrentar.
Y el spiritual bypass o la evasión espiritual sería la práctica, cualquier práctica, al servicio de la evitación del malestar o del sufrimiento o del dolor. Y entonces, básicamente, nosotros vivimos en una cultura, todos nosotros o casi todos nosotros, que es muy intolerante con el dolor. Por eso, entre otras razones, hay tantos millones de personas en el mundo medicados con antidepresivos. Entonces, nuestra cultura todo el tiempo nos invita a que desconectemos del dolor, no a que lo elaboremos, ni lo procesemos, ni aprendamos de él, sino a que no lo sintamos. Entonces, pues nos hemos vuelto especialistas en convertir una cantidad de prácticas originalmente muy profundas y muy sabias en medios para no sentir malestar. De ahí que la meditación, la oración, los retiros, el yoga, las caminatas a través de la naturaleza, en fin, todas estas y muchas otras prácticas se vuelven globos, globos para atravesar el desierto. Y ustedes se pueden imaginar que lo mismo ocurre con la ayahuasca. Entonces hay mucha gente que se acerca a la ayahuasca o utiliza la ayahuasca como un medio para no tener que enfrentar sus situaciones difíciles. Uno podría decir que la ayahuasca termina confrontándote al final del cuenta, al final del día con tus sombras o con tus lados más complicados, pero eso no es así. Y nosotros nos hemos encontrado en nuestra experiencia, en la experiencia de gente que conocemos hace muchos años, guías muy talentosos y muy capaces, que ellos adhieren a un marco de referencia que les permite evadir o esconder las cosas difíciles de su vida y simplemente seguir tomando ayahuasca y dándole ayahuasca a otros cientos de personas, miles de personas, sin nunca terminar de mirar algunas de sus cuestiones personales más difíciles. Había un guía que decía que los seres humanos somos tan buenos escondiendo cosas que hasta a la ayahuasca le podemos esconder ciertas cuestiones nuestras. Entonces, por dar un ejemplo de esto, había un guía que en sus ceremonias, siempre que alguien sentía miedo o entraba en contacto con el miedo, el guía le decía al participante, no, 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 no te conectes con eso, tú tienes que estar en el amor. Tú tienes que estar permanentemente en una presencia de amor. Y esta persona necesitaba sentir el miedo, explorar el miedo, ver de dónde venía el miedo, procesar el miedo, pero nunca podía acceder a eso porque el guía lo interrumpía constantemente. Había otro guía que siempre que alguien empezaba a llorar, a lo que algunos guías llaman romperse, entre comillas, el guía era intolerante con el llanto, con el dolor de los demás, entonces iba y interrumpía la descarga de llanto del otro con unos movimientos con su chacapa, con su canto. Había otro guía que cambiaba la música. Entonces, sin darnos cuenta, en nosotros mismos o en los participantes de las ceremonias, podemos tender a la evasión espiritual. Eso toma muchas formas. Había otro que siempre que alguien encontraba alguna zona emocional difícil, le decía a los participantes, tienes que estar en el presente, solamente en el presente. Entonces, estas son enseñanzas que originalmente son muy bonitas, por ejemplo, estar en el presente, estar en el amor, mantenerse optimista, pero por así decirlo, en malas manos pueden convertirse en herramientas que no ayudan a que alguien avance y realmente vaya curándose y vaya sanando, sino que terminan ayudando sin darnos cuenta a escondernos más de nosotros mismos y a tener más defensas en vez de ir confrontando lo que nos cuesta y poder ir procesándolo. Entonces ese es como el gran resumen de evasión espiritual. Y la ayahuasca está llena de personas que trabajan o trabajamos con marcos de referencia espirituales o psicológicos. Entonces esos marcos muchas veces se terminan distorsionando y convirtiendo en formas de evasión. Sí, hay como una serie de grandes verdades espirituales a las que uno llega después de muchos años de trabajo espiritual. Por ejemplo, las cosas son perfectas tal y como son. Eh, no juzgues nunca a nadie porque no sabes, em, ¿no? Etcétera. Y eso es una cosa, esa frase es una cosa saliendo de la boca de alguien que lleva 50 años meditando y que ha hecho y que ha ayudado
a gente en comunidades pobres y que ha trabajado con moribundos y, ¿no? Esa frase es una cosa, pero también, y es una gran verdad espiritual, pero también hay gente que toma el atajo y pasa directamente a la frase sin haber hecho ese trabajo. Y entonces lo que ocurre es que se usa para excusar lo inexcusable muchas veces. Por ejemplo, imagínate que alguien te roba y cuando le dices, oye, me has robado, te responde, oye, no juzgues. Eso es un juicio. Todos los juicios son, todos los juicios son malos. O le has pegado a alguien o le has hecho daño a alguien y cuando dicen, ay, me has hecho daño, respondes, no, no sabes que el mundo es perfecto tal y como es y que todos tienen su rol y que yo soy tu maestro y tienes algo que aprender de mí, ¿no? Y entonces ahí se está usando estas verdades espirituales, se está haciendo un atajo alrededor de ellas y se están usando estas verdades espirituales no como conclusiones, sino como armas, de alguna manera, para defender los actos y las faltas del otro. Y esto es algo en el que, como dice David, en mundos ocurre bastante, que grandes ideas y grandes verdades acaban convertidas en herramientas del ego, de la manipulación y del poder porque también se prestan para esto, especialmente yo diría las más profundas. Y mira, la semana pasada estaba hablando con un paciente que vive en Estados Unidos y me decía, el año pasado se me incendió la casa y me divorcié. Y cuando le conté a mis amigos que se me había incendiado la casa y que me había divorciado, este, mis amigos, algunos de ellos me decían, tienes que dar las gracias. Agradece que se te quemó la casa y agradece que te divorciaste, porque ahora vas a encontrar la casa de tus sueños y vas a encontrar tu alma gemela. Y vas a encontrar tu verdadera pareja, entonces vas a vivir todo tu potencial en la vida finalmente. Entonces él me decía que no podía ni manifestar su enojo, ni manifestar su tristeza y que encima de todo tenía que estar agradecido con lo que le había pasado, porque si no, no estaba siendo realmente espiritual. Entonces es lo que alguna gente está llamando como positividad tóxica, ¿no? Que en el mejor de los nombres, en el nombre de hacerle bien a la persona, termina llevando a la persona a que se reprima más y a que se contenga más y a que no pueda expresar lo que le está pasando y el malestar que está viviendo. Entonces, ese es otro ejemplo de estos mismos como ideas distorsionadas y aplicadas en un marco terapéutico que terminan haciendo daño. Gracias, David. Nos quedan 10 minutos y vamos a ir cerrando. Em, Solo quería decir que, bueno, si os ha interesado esta conversación y conversaciones como esta y os gustaría pasar mucho más tiempo hablando de estos temas y muchos otros, pues eso es precisamente lo que ocurre en el curso de seguridad que va a empezar en mayo y que las inscripciones van a estar abiertas hasta el 30 de abril. Entonces, este es el tipo de temas, y muchos otros, de los que hablamos y de los que charlamos en el curso, David y yo junto con los participantes. Si os ha interesado esta conversación, si os interesa este tipo de conversaciones, si os gustaría participar más, eh, por favor asomaros al curso. Ahora hay una oferta hasta el 23 de marzo, va a ser, la inscripción es más barata, es Early Bird, y va a estar abierta la inscripción hasta finales de abril y el curso empieza en mayo. Si puedes, por favor, Marta, poner, aquí están los enlaces, perfecto, ahí tenéis los enlaces. Con eso dicho, hay muchas preguntas interesantes, muchas de ellas están un poco fuera del ámbito de lo que estamos hablando. Entonces, pidiéndole disculpas a las personas que han preguntado esto, nos vamos a intentar mantener, tenemos poco tiempo y una traductora simultánea, nos vamos a intentar mantener en el tema. Yo he visto dos preguntas aquí, David, que quizás podríamos abordar que parecen interesantes. Una tiene que ver con ¿cómo saber si alguien está listo para participar? Es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con cómo se puede evitar la retraumatización.
y si hay manera de saber que esto es posible con con un participante en particular. Hablamos de las dos, de una, ¿qué piensas? Sí. Sí, vamos a hacer, o sea, intentemos. Nos quedan 10 minutos. Bueno, pues sí, o sea, creo que una sola nos podría tomar Es mucho verdad, es tiempo. verdad. O sea, una de las grandes preguntas que desarrollamos en el curso es justamente cómo saber si hay alguien que está listo para participar. Es una, no solo para participar y no retraumatizarse, sino para participar. O sea, no solo para un tema de elaboración de un trama, sino para participar en una ceremonia de ayahuasca. Entonces, pues nosotros diseñamos unos documentos justamente para eso. Este, uno de ellos es una, lo llamamos ficha de salud. Entonces, en la ficha de salud se cubren toda una serie de criterios físicos que tienen que ver con la presión, con el corazón, con los principales sistemas responsables del cuerpo humano que podrían interactuar con la ayahuasca, y con los criterios, lo que podríamos llamar como los criterios de salud física para tomar ayahuasca. Ese es como un primer cuestionario que nosotros diseñamos y que creemos que es básicamente como un requisito hacer llenar de los participantes. Luego hay otro segundo paso que es una entrevista previa. Nosotros siempre recomendamos que cuando un facilitador le va a dar ayahuasca a una persona por primera vez, tome un tiempo conociendo a la persona y haciéndole una serie de preguntas que tienen que ver con conocerse mutuamente, pero también saber cómo está esa persona en su vida, qué historia tiene, cuál es su red de relaciones, quién lo puede apoyar en caso de necesidad, cómo está en su trabajo, cómo gestiona sus emociones, qué le resulta difícil, qué le ha resultado difícil a lo largo de su vida, qué recursos personales tiene, etcétera, etcétera. Entonces, entre la ficha de salud, que aborda las principales contraindicaciones como la presión arterial alta, o los problemas del corazón o cierto tipo de cirugías recientes, etcétera. Y la entrevista que busca además como detectar si hay algún tipo de perturbación mayor que no estuviera consignada en la ficha de salud, pues ya tenemos como dos capas de filtro. Y luego pues hay toda una serie de recomendaciones que ya no son previas a la participación a la ceremonia, sino durante la ceremonia, eh, justamente para no llevar a alguien ante una experiencia más intensa de lo que pueda procesar eh, la persona llevaderamente, ¿no? Entre muchas otras variables, el tema de la dosis es clave. Nosotros tenemos un centro de apoyo en ICERS que básicamente ayuda a personas que han sido dañadas después de ceremonias que han sido demasiado intensas y entonces terminan con más depresión o más ansiedad o insomnio o no pudiendo salir de la casa o en fin, muchos síntomas diferentes, todos ellos bastante complicados y ninguno llega al centro de apoyo porque fue a tomar ayahuasca y tomó una dosis demasiado suave. Es decir, todos tienen en común, si hay un elemento transversal a todos los casos graves, es que las personas fueron y sin tener ni suficiente experiencia, ni suficientes recursos, tomaron una dosis de ayahuasca demasiado intensa, los desbordó y luego pues se reproducen esa serie de síntomas. Entonces, los curanderos en la selva, los que más saben, son los más prudentes y normalmente van bastante paso a paso, van midiendo muy bien a la persona. Entonces, bueno, esa es una de las cosas, del millón de cosas que tenemos por aprender de las prácticas indígenas, la prudencia y la cautela y el paso a paso. Esa es una primera cosa que se me ocurre que une ambas preguntas. ¿Tú qué piensas, Jero? Sí, creo que lo has dicho, lo has dicho muy completo. O sea, yo añadiría que em,
la principal contraindicación para tomar no solo ayahuasca, sino psicodélicos en general, es no querer tomarlos. O sea, yo creo que nadie que no quiera tomarlo o que esté teniendo dudas sobre tomarlo o no tomarlo, o que no esté seguro de querer tomarlo, absolutamente no debería tomar plantas y no debería ser convencido por nadie de que lo tomara ni dejarse convencer. Em, y esto es porque, bueno, siempre digo que las plantas, los psicodélicos, son como un beso. Si lo quieres recibir, es una cosa preciosa, bella, íntima, muy, muy cercana, que te toca, es un contacto muy, muy especial. Si no lo quieres recibir, no hay nada más intrusivo, horrible y asqueroso que recibir un beso no deseado. ¿No? El beso es el mismo, lo que cambia es la disposición de la persona. Y esto es absolutamente clave, es exactamente igual con la ayahuasca y con otras plantas. Si uno quiere recibirlo, uno lo va a recibir de cierta manera, incluido si pasa una temporada, pasa por una situación difícil o hay una parte de la experiencia que es difícil o muy difícil, hay una parte de la persona que sabe que esto es lo que ellos quieren y que, bueno, y ellos. Ahora, si te han convencido, alguien te ha dicho tú deberías probarlo y te has dejado influenciar por esa persona, pero tú en realidad tenías miedo y encima te encuentras en medio de una operación complicada, en una situación compleja, lo que va a ocurrir es que te vas a asustar mucho más y te vas a enfadar muchísimo con la persona que hizo esa recomendación, con razón. Entonces, añadiría siempre esta cuestión. Y en esto yo creo que los psicodélicos son un poco distintos de otras medicinas que conocemos, que son medicinas que se prescriben. Es el médico el que decide que tú deberías tomar esto, no tú. Y es el médico el que te dice, pues tú vas a tomar eh, antibióticos, pues tú vas a tomar antiinflamatorios, pues tú vas a tomar lo que sea. Yo creo que en el caso de los psicodélicos se abre una dimensión diferente con la que hay que ser mucho más cuidadoso, precisamente por la potencia que tienen sus efectos y el efecto que puede tomar eh, sobre los demás, ¿no? Am, Hay una pregunta sobre Ethers, el trabajo de Ethers protegiendo la cultura y la comunidad identitaria de los pueblos indígenas. Hay mucho trabajo y colaboración que Ethers hace con los pueblos indígenas y esto yo creo que será el tópico de otro webinar con otras personas en Ethers que son las que están haciendo el trabajo con las comunidades indígenas. Este webinar es sobre seguridad, pero si a los que le interesen el tema hay un trabajo amplio que ICERS hace de alianza con los pueblos indígenas, hay todo un grupo, un departamento y una serie de programas alrededor de esto y creo que sería buena idea también en algún momento que tengamos un webinar sobre esto, pero este no es el tema de este webinar en concreto. Ujú. Y bueno, hemos llegado a la hora en punto. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Em, Muchísimas gracias a todo el mundo otra vez por venir, por participar. Em, como, como habéis visto, este tema es muy, muy amplio y podríamos hablar mucho, mucho tiempo de ello. Em, este webinar no es el foro para ello, pero sí a los que están interesados e interesadas, como digo, el curso es el lugar donde estas conversaciones y estos debates ocurren con tiempo y espacio amplio. Y os recomendamos que os asoméis. Si no, por favor, a los que no estén, a suscribiros al newsletter de ICERS para manteneros informados de las muchas actividades que hacemos. Entonces, sí, con esto yo creo que vamos a cerrar. Gracias a todos, gracias por estar aquí, gracias a Kiko y a Marta y a Nuria por el trabajo por detrás. Y gracias, David. No sé si quieres decir algo más. No, gracias a todos por venir acá. Gracias, Jero.
gracias a todo el equipo que nos ha estado acompañando. Eh, y bueno, además de las invitaciones que ya les hemos hecho, tenemos publicada una guía de reducción de riesgos para ceremonias de ayahuasca que ustedes pueden encontrar en la web, que fue publicada por la Generalitat, y que es bastante completa, ¿no? Y si ustedes buscan en la web, van a encontrar también una serie de podcasts y una serie de exposiciones de Jero en YouTube, donde van a ver que están abordados bastantes cuestiones de las que mencionamos acá. Hay que buscarnos Jerónimo Mazarraza YouTube o Jerónimo Mazarraza Podcast. Jerónimo Ayahuasca suele ser suficiente. Sí, Jerónimo Mazarraza de Ayahuasca y hay bastante información. Entonces, bueno, pues sí, hay mucho por aprender y mucho por compartir, así que les agradecemos su presencia y su atención.